impacto, habría que decir con tristeza que el calentamiento global podría ser el mayor logro de la raza humana, porque en menos de un siglo los seres humanos, con nuestra tecnología y combustibles fósiles, hemos afectado la química de un planeta del universo. El aumento de los gases invernadero proviene de varias fuentes, como la deforestación. Y el metano liberado por la agricultura. Pero cada vez más científicos dicen que la causa principal es la tecnología de energía de hidrocarburos. Basándose en pruebas como el análisis de anillos de árboles y núcleos de hielo, que dan lecturas de temperatura y carbono atmosférico de hasta 400.000 años atrás, hay dos hechos claros. Las temperaturas de la Tierra están subiendo a la tasa más rápida en 15.000 años. Y hay más dióxido de carbono en la atmósfera del que ha habido en 45 millones de años. Para la mayoría de los científicos es incuestionable la relación entre el exceso de carbono y el calentamiento global. Cada vez más científicos están llegando a la conclusión de que aumentamos los gases invernadero más allá de cualquier nivel natural y que esa cuestión se está reflejando en los aumentos de temperatura. Los gases invernadero atrapan el calor que se irradia desde la Tierra. Esta capa aislante suministra el calor de la vida en la Tierra. El exceso actual de gases invernadero recalienta el planeta. El consenso casi total en esto llegó a sitios sorprendentes, incluyendo a unas compañías petroleras. El exceso de carbono en la atmósfera que está causando un calentamiento global proviene de muchas fuentes, sobre todo de la actividad humana, el uso de combustibles fósiles y de carbón, gas y petróleo. El petróleo, el carbón y el gas natural son los pilares del mundo moderno. Los combustibles fósiles han sido valorados por su abundancia, facilidad de extracción y su capacidad de generar calor. El proceso básico es convertir el carbono en hidrógeno de esos materiales en dióxido de carbono y luego en agua y calor. Así que se libera carbono en el aire en el proceso de liberar esa energía. Quizá ninguna otra tecnología haya cambiado al mundo tanto y en forma tan rápida. Pero esos cambios increíbles podrían convertir a los combustibles fósiles en una tecnología apocalíptica. Un mundo devastado por sequías, inundaciones y huracanes. Son posibles escenarios de calentamiento global que el Pentágono analiza como amenazas reales. Nos pidieron que estudiáramos un escenario de cambios abruptos de clima y ver sus consecuencias para la seguridad nacional. Y descubrí que en el Pentágono empezaron a leer mucho sobre el tema y a tomarlo en serio. El análisis de cambios climáticos pasados sugiere un escenario apocalíptico distinto. En el año 2043, gran parte del norte de Europa está encerrada en hielo. Los años de duros inviernos destruyeron las cosechas y animales del hemisferio norte. Es el comienzo de otra era de hielo que durará cientos de años. ¿Cómo puede el calentamiento global causar un enfriamiento repentino? Por el trastorno del ciclo termohalino del océano, o sea, la correa que lleva agua salada por todo el globo. Un palmo de esa correa, la corriente del Golfo, lleva agua y clima caliente del Ecuador al norte. Eso hace Europa más cálida que Siberia, que está a la misma latitud. La evaporación constante hace que el agua de la superficie sea más salada y densa al viajar al norte, hasta que se hunde en los mares fuera de Islandia y vuelve al Ecuador. Pero el derretimiento actual del hielo polar trastornaría este ciclo al diluir la corriente del Golfo con agua dulce. Y esta se volvería entonces muy ligera y no llegaría al norte. Y así Europa entraría rápido a una era de hielo. Hemos visto, casi desde 1980, un calentamiento rápido de la atmósfera y un derretimiento rápido y refrescamiento del norte del Atlántico. Así que tenemos las señales que llevarían al colapso de la corriente del Golfo y el fin de ese flujo de agua caliente a Europa, que empezaría entonces a parecerse a Canadá.
Además del calentamiento global y una nueva era de hielo, hay otro escenario apocalíptico que sería causado por el hábito al combustible fósil, el fin del petróleo. En el próximo medio siglo empezará a agotarse el petróleo. Los pesimistas dicen que será en 15 años y los optimistas en 40. No serán 500 años, sino 2 décadas. Según los pesimistas, llegaremos al tope de la producción entre 2010 y 2020, y según los optimistas, entre 2030 y 2040. Pero pienso que eso es insignificante. Solo discuten por 20 años. Pasarán muchas décadas, o quizá un siglo, antes de que se acabe el petróleo. Pero mucho antes, el petróleo barato será más difícil de obtener al acercarnos a lo que los geólogos llaman el tope de la producción, cuando la mitad del petróleo mundial haya sido extraída. En ese momento, según la teoría, el precio del petróleo explotará y vendrá una conciencia de la escasez del producto. La magnitud del asunto proviene del hecho de que el mundo depende totalmente del petróleo y de grandes cantidades de petróleo barato. Cuando los antropólogos estudien este periodo, lo llamarán la era del petróleo, porque el mundo gira alrededor del petróleo. No es solo la gasolina que usan los autos. Los alimentos son cultivados con fertilizantes petroquímicos. Muchas medicinas son a base de petroquímicos. El material de empacar, el plástico, es petroquímico. El transporte, calefacción, la luz. Dependemos del petróleo en cada aspecto de nuestras vidas. La revolución verde en la agricultura a mediados del siglo XX, que aumentó mucho la producción de las cosechas en el mundo, fue posible por 2 tecnologías innovadoras: la mecanización y los fertilizantes petroquímicos. Y ambos dependen del petróleo barato. Los alimentos de gran parte de las 6.000 millones de personas del mundo dependen de esta ecuación. Año 2019. El precio del petróleo es $425 por barril. Surge una depresión mundial. Grandes porciones del mundo en desarrollo se tambalean por el colapso financiero y los desastres causados por el calentamiento global. Los países que no puedan pagar esa fuente de energía a ese precio se volverán mucho más pobres. Así que habrá una separación entre ricos y pobres mucho mayor de la que hay ahora. Eso traerá como resultado un conflicto. Hoy la economía petrolera ya está sometiéndose a la ley de disminución de ingresos. El gobierno de Estados Unidos gasta hoy más en mantener su presencia en el Golfo Pérsico que el valor del petróleo que obtiene de ahí. Y eso fue antes de la guerra, hace $200.000 millones atrás. Si el fin del petróleo significa un posible apocalipsis, también es un momento histórico para la tecnología de energía. Los avances en energía renovable quizás señalen el camino de un futuro mejor.